Mateo 13, 25, 30. Y fíjate, te lo voy a leer, aquí lo tengo en la mano. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, ahí note que hay un espacio. Dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que ser juntamente el uno y el otro hasta el día de la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces fíjate que a mí me da un énfasis que cuando pecó Adán, entró en un proceso de dormir espiritual, un proceso de dormir espiritual, y que ahora cuando viene el Señor, cuando nos quiere despertar de ese dormir espiritual. Por eso si tú no le conoces como único y suficiente Salvador, te invitamos para que tú puedas aceptarlo. ¿Por qué? Porque vas a entrar a un despertar espiritual de tu vida. Y lo que decía el hermano, entonces el enemigo acá, el que sembró la cizaña, es el diablo, que el Señor lo reprenda. Él fue el que sembró la cizaña. Como entró un dormir en el hombre por causa del pecado, es que el pecado es como una anestesia hacia Dios, que no nos deja poder discernir lo que está mal, y muchas veces nosotros actuamos prácticamente mal, porque a veces las cosas malas le llamamos buenas y a las cosas buenas le llamamos malas. Entonces uno dice, pues, ¿qué tiene de malo que me robe un dulce? ¿Qué tiene de malo que, y si veo que el vecino tiene un carrito bonito y el mío está feo, pues, ¿qué tiene de malo con que pase con una corcholata y se lo raye? O que le aviente una piedra y para que se le rompa un vidrio. O sea, pues, las cosas malas las queremos pasar por buenas. Y ahí es donde nos damos cuenta que el enemigo, como decía, viene a destruir. El problema es que muchas veces nosotros somos vasos del enemigo. Vasos que a veces el enemigo nos utiliza para hacer una maldad a otra persona. Y por causa del pecado. Amén. Sí, hermano Héctor, yo algo quería compartirles también, porque yo sé que hay muchas personas que nos están oyendo que tal vez no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, pero yo quiero decirte que mientras haya vida, hay esperanza. Tal vez ahorita andas caminando por este mundo sin una identidad, pero yo quiero decirte, hermano, que la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos quiere dar la identidad de que tenemos a un Padre celestial. Dios quiere que tú conozcas, amado hermano o amigo que nos escuchas, que en este mundo tú tienes una esperanza. Si tan solo abres tu corazón a Cristo, el Señor se va a revelar a tu vida. El Señor te va a mostrar el propósito por el cual estás en esta tierra. Hay un propósito muy grande para el ser humano en esta tierra. Y debemos de conocer a través de la palabra de Dios, a través del amor de Dios que Amén. Por medio de su Hijo Jesucristo se nos ha revelado. Aleluya. Amén. Amén. Fíjese, hermano, que estaba viendo, ahorita que leía al hermano el Juan 3:16, y miraba unas características que nos enseñaba la Biblia. Por ejemplo, el versículo revela el corazón y el propósito de Dios. El primer punto, el amor de Dios basta para abrazar todas las personas, es decir, al mundo. Entonces, segundo punto, entonces dice que Dios abraza, o sea que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces el punto 2 dice, Dios ha dado a su Hijo como una ofrenda por el pecado sobre la cruz. La expiación procede del corazón amoroso de Dios.
Entonces no fue algo que se le obligó a hacer, sino fue por amor. El tercer punto es el creer. El creer incluye tres elementos principales. Dice, inciso A, un convencimiento pleno de que Cristo es el Hijo de Dios y el único Salvador de la humanidad perdida. El B, una comunión con Cristo que incluye la entrega y obediencia a Él. Y inciso C, una absoluta confianza de que Cristo puede y quiere llevar al creyente a la salvación, a la comunión con Dios en el cielo. Entonces, ahí vemos cómo el Señor da ese par de dos puntos y cómo nos enseña lo que es el amor de Dios hacia el hombre. Como el hermano decía acerca de Adán. Yo estaba viendo compartí con el hermano que el primer sacrificio que se deja ver en la Biblia es cuando le ponen la piel a Adán y Eva para cubrir su desnudez. Y ahí es donde se ve el amor de Dios a los hombres. Y qué tremendo es eso, porque entonces después viene el Cordero. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que al transcurso de Adán, inclusive Noé, de David y de los profetas mayores, Ezequías, Malaquías, nos damos cuenta de la importancia que tiene, cómo ellos hicieron un énfasis acerca del Cordero y profetizando, y cuando se cumple fue cuando viene Jesús como Cordero de expiación, dando todo lo que Él tenía por nosotros. Amén, hermano Héctor. Yo quisiera leer también otro verso en Romanos. En la confesión con fe hay vida y salvación. Dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo te leo este verso, hermanos, porque estamos hablando de la identidad que debemos de tener. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos revela la identidad de hijos. Cuando abrimos nuestro corazón y confesamos con nuestra boca a Jesucristo por Salvador, viene una restauración a nuestras vidas, de nuestra identidad. Aquel espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, viene y el Señor y le da vida, lo vivifica por medio del sacrificio de Jesucristo y nos viene a dar una identidad de hijos, de poder entender de que fuimos creados por Dios y que tenemos un Padre en los cielos, el cual nos ama, el cual tiene cuidado de nuestras vidas, el cual nos quiere bendecir de una manera especial. Pero es necesario que podamos entender a través de la palabra, querido amigo, de que Dios te ama a ti, que Dios quiere formar y restaurar la identidad de que el diablo ha querido destruir en tu vida. Porque de eso estamos hablando en esta mañana, de que Dios quiere restaurar la identidad de hijos que somos, de creación de Dios, para que podamos ver que el camino que estamos llevando, que la vida que estamos llevando no es la vida que Dios quiere que vivamos, sino que Dios tiene cosas grandes para tu vida y para mi vida. Pero es necesario que vengamos a Jesucristo, que la sangre de Cristo nos lave del pecado y venga a restaurar la identidad que debemos de tener como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Amén. Sí, fíjate que bien tremendo, porque hablando de la identidad, y una de las cosas que nosotros, para poder encontrar la identidad, porque eso es muy importante, porque para no cometer errores, como digamos, si nosotros nos ponemos a leer la Biblia, yo los invito para que lean la Biblia. Es un libro maravilloso. Y yo veo, y usted va a ver con muchos problemas. Entonces, si están plasmados los problemas, es para que no los cometamos. ¿Por qué ellos lo cometieron? Muchas veces por falta de identidad, o muchas veces porque ellos pasaron por situaciones muy críticas que no les permitió actuar debidamente.
pero por lo mismo, ¿verdad? La identidad. Entonces yo miraba que dice que uno de los que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones es que es, como leía el versículo del hermano del Romanos 10, 9 y 10, dice que confesare con su boca. Entonces una de las cosas que nosotros, y que a veces es muy difícil, y usted experiméntelo o ponga atención muchas veces cuando hay problemas en su hogar, el primer problema es que ¿cómo cuesta confesarlo? Dios mío, ¿cómo cuesta? Y uno siempre dice, yo tengo la razón, yo tengo la razón y yo tengo la razón. Así como decimos en mi tierra, ¿verdad? Y ahí yo aquí mando y si yo me equivoco es mi problema. Y muchas veces, y está mal, porque muchas veces los hijos son los que llevan la consecuencia o hasta la esposa. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que es confesar con nuestra boca nuestros errores y reconocerlos. Porque el no reconocer es no querer encontrar la identidad que tenemos, sino reconocer que nos equivocamos. Es parte del pecado que no nos deja encontrar la identidad. Por eso que cuando muchas veces uno viene y uno le dice, mira, Cristo le ama, Cristo puede salvar su vida, Cristo, pero ¿por qué usted si yo estoy bien? Hasta dicen a uno así y uno se queda, yo estoy bien, no le hago mal a nadie, no me peleo con nadie, vivo feliz. Pero como hay un dicho en mi pueblo, dice, vive con Inés y sabrás quién es. Entonces, ese es uno de los problemas que hay para encontrar la identidad, es que no reconocen por qué sus errores. Al no reconocer sus errores, va a haber graves consecuencias. Uno de los factores muy importantes es la comunicación. Entonces, que es parte de la identidad con nosotros. Entonces, inclusive el Señor nos enseñaba con el versículo que leía el hermano de Romanos 10, 19, que confesáramos con nuestra boca. Entonces dice, y que con el corazón, creo que fue este versículo que leyó, se cree con el corazón. Y una de las cosas que es muy importante también es analizar las cosas, que es muy importantísimo analizar y reconocer, porque inclusive la Biblia nos enseña, hay muchas cosas que nos enseña la Biblia del corazón. Por ejemplo, hay un corazón engañoso, y el corazón engañoso hace ver bien las cosas. Entonces dice, pero ¿por qué esto? Si yo estaba haciendo bien, y quiere engañarse uno mismo muchas veces, pero porque el corazón tiene un problema en el corazón, porque la Biblia nos enseña que hay problemas en el corazón, que esos prohíben que nosotros encontremos la identidad. Fíjese, hermano, qué tremendo. Sí, hermano. Sí, hermano, otro verso que yo miraba aquí en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo, Jesús hombre. Nosotros debemos de entender, hermanos y amigos que nos escuchan, de que Dios proveyó un cordero, de que Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que por medio de su sacrificio, que por medio de lo que Él vino a hacer a esta tierra, nos viniera a dar una identidad. Y eso es lo que nosotros como pueblo de Dios debemos de entender, de que Jesucristo vino a darnos una identidad a cada uno de nosotros, de que debemos de dejar que esa identidad se vaya formando en nuestros corazones, que el Señor vaya restaurando nuestras almas, que vayamos entendiendo quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Porque ahí hay cosas bien tremendas, hermanos, ahora como pueblo de Dios que somos, que el Señor nos quiere ir revelando. Como dice la palabra de Dios, que vayamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento, entendiendo el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Porque el Señor tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros, para que podamos disfrutar de las bendiciones de Dios y que cada día que vivamos en esta tierra podamos bendecir el nombre del Señor y podamos dar testimonio al mundo, darle testimonio al hombre que hay un Cristo que cambia los corazones, que restaura las vidas y que nos da una identidad que somos hijos de Él. Eso es lo más maravilloso de todos, amigos, el poder entender y tener la convicción en nuestros corazones de que somos hijos de Dios. Qué maravilloso es sentirse un hijo de Dios.
Amén. Qué maravilloso es tener el amor, sentir el amor del Padre sobre nuestras vidas, cómo Dios nos cubre, cómo el Señor nos protege, cómo el Señor vela por nuestras almas. Eso es lo más maravilloso. Amén. Sí, bien tremendo, hermano, lo que estás hablando.